No me gusta cómo tiene la cámara Mónica, de abajo hacia arriba. Dile que me gustaría más, un poquito más, para que su imagen se vea mejor. ¿Sí? Sí. Adelante, Moni. Buen día, en nombre de la 65ª Legislatura del Senado de la República. Le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en este foro, Manejo Integral y Prevención de Fracturas por Osteoporosis en México. Para inaugurar este foro, damos la bienvenida al a la senadora Margarita Valdés, integrante de la Comisión de Salud en el Senado de la República. También agradecemos la presencia de todas y todos nuestros ponentes. Cedemos la palabra a la senadora Valdés para que dé por inaugurado este foro. Muchísimas gracias, Mónica, muy amable. Buenos días a todos y a todas. Como antecedente, para quienes nos están viendo o escuchando a través de las diferentes plataformas, quiero platicarles rápidamente que este foro es la continuación de ya una relación entre el Senado de la República y AMUN, que empezó hace más de un año, año y medio, con otro foro. Esto se inicia por la necesidad que tiene la sociedad mexicana, sobre todo las mujeres que viven en México, de que se les atienda y se les resuelvan los problemas específicos de su condición de mujer, de ser mujeres. La sociedad civil se está reuniendo. Es muy satisfactorio ver que ya tenemos ciudadanos y ciudadanas conscientes y conocedores de sus derechos y que se atreven a defenderlos y a exigirlos. Por eso agradezco a la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral el que sea constante, el que sea insistente en que le demos seguimiento a estos problemas. Agradezco a todos los panelistas que están y nos van a dar sus conocimientos, sus puntos de vista, y mi compromiso es que a través del Senado, a través de la legislación, sigamos contribuyendo para que los problemas de osteoporosis, específicamente en las mujeres, que también es un problema que incluye a los varones, sean atendidos. No me queda más que escuchar y ver a todos los expertos, de los cuales vamos a aprender mucho, agradecer a todos su esfuerzo porque esto se realice y inaugurar este intercambio de ideas, de opiniones, siendo las 10:10 el segundo, para mí Rivera, pues segundo foro legislativo del manejo integral y prevención de fracturas por osteoporosis en México. Deseo el mayor de los éxitos a todos y todas y sobre todo en conjunto. Muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias por las palabras de la senadora Margarita Valdés. Con ello queda inaugurado el foro Manejo Integral y Prevención de Fracturas por Osteoporosis en México. Solicitamos al doctor José Francisco Torres Naranjo, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, sociedad médica promotora de este foro, nos brinde unas palabras para poder dar inicio a este evento. Buenos días a todos ustedes que nos acompañan en este foro. En nombre de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, AMOM, expreso nuestro reconocimiento a esta iniciativa del segundo foro legislativo Manejo Integral y Prevención de Fracturas por Osteoporosis en México, encabezada por la Honorable Comisión de Salud del Senado. Iniciativa dirigida a atender la osteoporosis, problema de salud pública que afecta a millones de mexicanos
y tiene implicaciones no solo en el sector salud, sino que en los sectores económicos y sociales de nuestra nación. Confiamos que de este ejercicio se obtendrá la información necesaria para analizar la problemática de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad en México, y así generar políticas públicas que permitan reducir la carga de la fragilidad ósea en nuestro país, y con esto, la obtención de mayores niveles de bienestar social. Durante los siguientes minutos, contaremos en este foro con la participación de distinguidos miembros de nuestra asociación y, a su vez, miembros de organizaciones e instituciones nacionales dedicadas a la atención de los problemas de salud derivados de la osteoporosis. Asimismo, contaremos con la participación de la International Osteoporosis Foundation, uno de los organismos internacionales de carácter global más influyentes en el campo de la salud ósea, e importante promotor de políticas de salud pública en esta área. Todos ellos nos compartirán aspectos relevantes para el manejo integral y prevención de las fracturas por osteoporosis. Asimismo, presentaremos el resultado del trabajo derivado del compromiso establecido hace ya casi 2 años ante esta honorable comisión. Revisar la información científica necesaria a fin de generar una guía actualizada de manejo y prevención de la osteoporosis. Para iniciar, señalaré que la osteoporosis es una condición clínica caracterizada por un detrimento de las propiedades biomecánicas del tejido óseo que condiciona un mayor riesgo de fractura. Como consecuencia de esta condición, los sujetos que la padecen pueden sufrir fracturas ante cargas mecánicas menores, como la caída de su misma altura, o ante actividades cotidianas que en condiciones normales no serían suficientes para producir una fractura. Estas fracturas por fragilidad se asocian con dolor, deformidad, limitación de la movilidad, discapacidad, dependencia y posiblemente la muerte. La osteoporosis es una enfermedad, la mayor parte de las veces crónicas, que encuentra sus causas a lo largo de la vida de los individuos, muchas veces ya desde la infancia, incluso la gestación, ya sea en factores biológicos intrínsecos del sujeto o como consecuencia de aspectos extrínsecos dependientes de las condiciones políticas, ambientales y económicas en las que se encuentra el individuo. Educación, alimentación, entornos de trabajo, acceso a los servicios, empleo, atención en salud y vivienda son determinantes sociales de salud que contribuyen de manera decisiva para el riesgo de padecer osteoporosis, la oportunidad de detectarlo oportunamente y sobre el tratamiento de la enfermedad de forma temprana y adecuada. Desafortunadamente, la osteoporosis y sus consecuencias dan clara evidencia de las desigualdades sanitarias que ha de enfrentar nuestra sociedad a fin de alcanzar una adecuada prevención y diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y sus consecuencias. Las desigualdades sanitarias son una preocupación para todos y entrañan un costo evitable, prevenible e injusto para la sociedad, tanto dentro como fuera del sector salud. Para el individuo, sufrir osteoporosis y fracturas por fragilidad, como ya he mencionado, impactará su calidad de vida, movilidad, capacidad productiva, independencia y posiblemente su expectativa de vida. Para la sociedad, la osteoporosis y las fracturas por fragilidad representan una gran carga de enfermedad con marcados impactos sociales y económicos. Se estima que más de 24 millones de personas están en riesgo de desarrollar osteoporosis en México. Ya para el 2015, por lo menos 2,5 millones de personas padecían la osteoporosis. En el 2018 ocurrieron en México más de 220,000 fracturas. Y este número se incrementará para el próximo año en un 16% debido al envejecimiento de nuestra población. En nuestro país, se estima que en el 2050 el número de fracturas de cadera por causas de la enfermedad será de 110,000, lo que representa más de 5 veces el número de fracturas registradas en el 2005. Muchas de estas fracturas sucederán en sujetos que han sufrido una fractura y no han sido tratados adecuadamente o tratados en lo absoluto. Sobre esto, se estima que más de la mitad de los pacientes en riesgo de fractura no reciben tratamiento específico para osteoporosis. De hecho, muchos de estos sujetos, pese a la fractura, no son diagnosticados o cuentan con la asesoría necesaria para percatarse de su condición. Las oportunidades de gozar una buena salud ósea y salud en general guardan una estrecha relación con las condiciones en las que las personas crecen, aprenden, viven, trabajan y envejecen. La desigualdad de las condiciones conduce a ciertos grupos a que disfruten de vivienda y educación de peor calidad, tengan menos oportunidades de empleo y menos acceso a entornos seguros, agua, aires limpios, seguridad alimentaria, atención en salud. A su vez, todas estas circunstancias sociales, ambientales y económicas
afectan negativamente a los resultados de salud, lo que aumenta la vulnerabilidad a enfermedades osteomusculares como la osteoporosis y provoca situaciones de inequidad sanitaria que a menudo afectan a varias generaciones. Cuanto más baja sea la posición socioeconómica de una persona, menores serán sus posibilidades de gozar de buena salud ósea. Factores como una ingesta insuficiente de lácteos y proteínas en general, carencia de sitios para practicar actividad física y una educación insuficiente que le permita tomar o que no le permita tomar las decisiones adecuadas, son elementos que condicionan en nuestro país un amplio sector de nuestra población se encuentre en riesgo. A fin de lograr la equidad sanitaria, es necesario que los diversos sectores de la sociedad se involucren para conseguir una reducción concreta de las desigualdades sanitarias mediante la mejora de las circunstancias sociales que promueven la salud y el acceso a una atención sanitaria de calidad. La salud de las personas y las poblaciones está determinada por una compleja red de factores interrelacionados y por ello las medidas de promoción y protección no pueden limitarse al sector salud exclusivamente. El diseño y la implementación de políticas públicas que mejoren el bienestar y la equidad en salud requieren del compromiso y la implicación activa de otros sectores en todos los pasos del proceso, así como también el sector salud puede, de una manera satisfactoria, adquirir compromisos con otros sectores. Una clara oportunidad de reducir la desigualdad de una forma práctica, al menos en un grupo específico de pacientes de muy alto riesgo de fractura, se plantea en las unidades de prevención secundaria de fracturas, un modelo que permite, a través de un coordinador, que los sujetos que sufran una fractura por fragilidad sean identificados como sujetos en riesgo inminente de fracturas, y con ello se garantice el acceso a los servicios de salud de excelencia, capaces de reducir efectivamente el riesgo de una nueva fractura. Estas unidades requieren de la participación no solamente de los clínicos que atienden la fractura, sino que de las instituciones, a través de la coordinación intersectorial a fin de garantizar la continuidad asistencial, coordinar los programas y los proveedores sanitarios. Este enfoque pasa por subsanar los desajustes administrativos, informativos y de financiación que existen entre los distintos niveles de atención y proveedores, a fin de generar las condiciones propicias para la concertación de todos los servicios relacionados con la atención en salud, con independencia del lugar donde se reciban, de manera que se sincronicen y se alcance un objetivo común sin que se produzcan conflictos. Para concluir, es importante resaltar que esta coordinación intersectorial para la generación de políticas públicas no solo es necesaria, sino que desde nuestro punto de vista es mandatoria. Y puede traer beneficios específicos para la salud de la población que no solamente impactarán la salud ósea, sino que se extenderán hacia otros componentes de la salud. Por lo que, insisto, es imperativo que se plantee la necesidad de optimizar las sinergias en las políticas públicas y se considere la salud en todas las políticas como un enfoque apropiado para mejorar la calidad de vida y disminuir la discapacidad de las personas que viven con enfermedades crónicas y no solo para disminuir la incidencia de estas últimas. Muchas gracias. Mónica, estamos en... Agradecemos las palabras del doctor José Francisco Torres Naranjo y nos permitimos a continuación presentar a los panelistas y participantes de este día, quienes con su amplia experiencia en salud ósea estarán compartiendo los principales temas para la atención de la osteoporosis en México. Por parte del Senado de la República nos acompaña la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, quien es integrante de la Comisión de Salud y promotora de este foro. Nos acompaña el doctor José Francisco Torres Naranjo, quien acaba de hacer su intervención y es especialista en ginecología y obstetricia, presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, AMON. También se encuentra con nosotros la doctora Andrea Lascoaga Gómez de León, jefa de Servicio de Rehabilitación de Columna y Clínica de Osteoporosis
en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Como participación especial, contamos con la presencia de Philippe Halbut, Chief Executive Officer de la International Osteoporosis Foundation. Asimismo, nos honran con su participación el doctor Robert López Cervantes, secretario general de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, y el doctor Rolando Espinosa, jefe de servicio de reumatología en el Instituto Nacional de Rehabilitación y expresidente de la AMON. A todas ellas y ellos agradecemos su participación. Damos inicio a la agenda de hoy con la participación del doctor José Francisco Torres Naranjo, quien nos habla sobre la osteoporosis, un problema de salud que requiere estrategias, políticas públicas y participación intersectorial para su atención. Mónica, quizás precisar que esa parte, justo como señalabas, ya sucedió. Damos la palabra a la senadora Lilia Margarita Valdés, quien es integrante de la Comisión de Salud y secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Ella nos hablará sobre el compromiso legislativo con la salud integral, la salud ósea y la prevención de complicaciones asociadas con la osteoporosis. Nuevamente, muchas gracias por permitirme el uso de la palabra. Ya estoy viendo. Miren, en el aspecto legislativo, lo recuerdo a quienes nos oyen y nos escuchan que mi formación es de médica, por lo tanto, quiero hacer bien la diferencia de mi participación, ya que los expertos en este tema son quienes nos van a hablar en unos minutos más. Desde el punto de vista legislativo hay mucho que hacer, hay todo que hacer. El sistema mexicano de salud, pues, tuvo en sus inicios, alrededor de 1950, 40, un despertar social que iba muy acorde con las condiciones de México. Se necesitaba atender a las mujeres de parto, se necesitaba atender a los niños en sus vacunas, prevenir las enfermedades, se necesitaba tener estructura hospitalaria para hospitalizar los problemas quirúrgicos más frecuentes, y las especialidades en los médicos se fueron dando en base a estas necesidades. Ginecólogos, pediatras, cirujanos, ortopedistas, y se fueron rezagando, no por el interés médico, no a causa del poco interés médico, sino que las condiciones sociales y económicas del país se fueron, por un lado, a mi pesar, y a pesar de muchos mexicanos y de muchos médicos, por un lado muy mercantilista. Se fue haciendo negocio la medicina, la atención de la salud en los mexicanos, y eso fue desviándose de los problemas que estaban surgiendo. Estábamos creciendo como población, las mujeres estaban entrando a un sistema económico muy activo y sus condiciones de salud económicas, lo acaba de mencionar ahorita el doctor, de alimentación, de ejercicio, de cuidados, se fueron descuidando. Actualmente tenemos un sistema de salud con muchas deficiencias, que nos faltan hospitales, nos faltan médicos especialistas, nos faltan sobre todo medidas preventivas. Estoy de acuerdo que si no prevenimos los problemas, no va a haber dinero que nos alcance, no va a haber hospitales suficientes para tener a nuestros pacientes hospitalizados o en cirugía. Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo, nuestra propuesta es prevenir. Prevenir todos, en este caso, los problemas óseos, los problemas de fracturas
lo comentaba ahorita con quienes nos están viendo y escuchando, que se van a presentar de repente en una mujer de 50 años. En el 2050, las mujeres que tienen ahorita 30 años van a tener 50 años, van a ser abuelas, efectivamente con una alimentación deficiente, sin hacer ejercicio. Y estoy hablando, como dice el doctor, de condiciones económicas bajas, de condiciones económicas vulnerables. Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo, nuestra propuesta es que debe de ser integral, que la salud de los y las mexicanas debe de verse desde el punto de vista total, no nada más cómo le vamos a hacer para que las mujeres dentro de unos años estén prevenidas y no se fracturen espontáneamente. ¿Cómo le vamos a hacer para, ahorita en el mes de cáncer, aprovecho el mes de la concientización para prevenir el cáncer, que hay que hacerlo desde un principio, todo el año, no nada más el mes de octubre o el día 19. Igual con las mujeres, las fracturas. Tenemos que empezar con las medidas preventivas en las niñas que ahorita tienen 10 años. Empezarles a platicar de que su condición de mujer, su condición vulnerable económicamente, las puede llevar a fracturas serias, a veces muy severas, dentro de unos años. Hay que enseñarlas a alimentarse correctamente y hay que facilitarles la manera de alimentarse, no nada más decir come bien, sino que el Estado debe de informar cuáles son los mejores alimentos, en qué forma prepararlos y bajar costos de alimentos. También en eso, incentivar a los médicos, al personal de salud, que informe correctamente a toda la población de lo que pasa en este aspecto y en el aspecto óseo si no vivimos con un estilo de vida diferente. El ejercicio, que es fundamental en este tema. No hay a veces donde hacer ejercicio, o nuestras mujeres tienen que levantarse muy temprano, atender a las criaturas, mandarlos a las escuelas, irse a trabajar rápidamente, regresar tarde a su casa, sobre todo en ciudades con tanta población como esta. He visto que a veces las mujeres regresan a su casa 5 o 6 de la tarde a terminar de hacer sus quehaceres domésticos y no hay el tiempo para hacer un ejercicio con disciplina, para ir al gimnasio o para hacerlo en su casa, simplemente no está la información. Ese es otro aspecto que también se debe de atender. No podemos dejarle todo a los sistemas hospitalarios, por lo tanto tenemos que prevenir, insisto, va a llegar un día en que no va a haber dinero en ningún país, en que no va a haber dinero que alcance si no aprendemos a prevenir. Mi propuesta final desde el punto de vista legislativo es que desde el Senado tenemos que incentivar, acrecentar, fomentar en el sistema de salud la prevención. Y eso es cuestión de ponernos a trabajar en una agenda con las autoridades de salud para prevenir los problemas óseos. También con la sociedad civil, que sienta que se le van a dar las alternativas para hacerlo. Y sobre todo, si es necesario, platicar con las escuelas, facultades de medicina, para que estos temas óseos sean tratados correctamente desde el punto de vista docente, clínico, formativo. Esa sería mi aportación en ese sentido. Empezar a cabildear con todos los senadores, con la Comisión de Salud, que son temas que debemos de abordar, para no seguirlos dejando. Termino como inicié, para que no seamos de los médicos o legisladores como hace 40 años, que se fueron olvidando de los problemas fundamentales de una sociedad por estar viendo problemas que no nos conciernen, específicamente para que no quede en el aire. Hace de 40 a 50 años, este aspecto mercantilista nos llevó a abandonar la seguridad social, nos llevó a abandonar el punto de vista de Estado en la salud y nos llevó a fomentar mucho los seguros, la seguridad privada. Si tienes dinero, ahorra, porque a lo mejor a los 50 años te puedes fracturar y necesitas una cirugía o un tratamiento o simplemente cuidarte. Volver a los principios básicos de la medicina, que es la prevención. Muchísimas gracias
por su atención, muy amables. Estoy lista para la ronda de preguntas. Agradecemos las palabras de la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez y en este momento nos permitimos ceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, doctor Américo Villarreal Anaya. Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Está bien el micrófono? Muy bien. Muy buenos días a todos los asistentes a este importante foro de una área tan sustantiva como también es nuestra salud ósea. Felicitando a mi querida compañera, la senadora Lilia Margarita, en la atinada disposición de hacer este foro, que también en correlación con lo que estamos viviendo ahora, el mes rosa, el día de ayer, el Día Internacional de recordar el cáncer de mama, es muy oportuno también las situaciones que afectan a la situación de los riesgos de las fracturas patológicas que está presentando pues nuestra sociedad. Escuché ahorita parte de su exposición con la que concuerdo completamente, en el sentido de que ahora tenemos más una cultura de la promoción de la salud y el buscar tener la prevención de la enfermedad. En ese sentido, hacer una breve correlación únicamente, que ha habido cambios importantes, por ejemplo, en la salud de las enfermedades no transmisibles, que antes siempre estábamos buscando atender o contener los problemas ya desarrollados desde el punto de vista cardiovasculares, pero no hacíamos más hincapié en la circunstancia que se podía dar como ahora desde el punto de vista legislativo, en el sentido de la limitación todavía en mayor escala a la situación del humo de tabaco y de los fumadores pasivos, en la señalización de los alimentos ahora con nuestros octágonos de riesgo como una herramienta a la sociedad para conocer cómo están las oportunidades de acceder a estos alimentos y cuidar nuestra salud cuando lo señalamos de alto contenido de sal, alto contenido de azúcares o de grasas. Y finalmente también una iniciativa de la propia senadora Lilia Margarita en el que se mande la señal a la industria alimenticia que los ácidos grasos trans de producción industrial no deben de rebasar más del 12% en su elaboración, que esto acota en forma muy importante la presencia de estas enfermedades. El mismo situación, yo estaría atento de poder saber qué podemos con la exposición de los expertos en este foro, y así como lo plantea la senadora, en el sentido de qué aspectos desde el punto de vista legislativo podemos hacer para promocionar una salud ósea saludable, una prevención de este tipo de padecimientos, que si bien también escuchaba acontecen y sufren las mujeres, también, igual que el cáncer de mama, también lo sufren importantemente los hombres, ¿verdad? Si bien el cáncer de mama es el 1% de los problemas de salud, no es tan bajo en el caso de las fracturas de cadera, que como ya decían, en los próximos años, los mayores de 50 años, un hombre de cada 12 va a tener una fractura de cadera, una mujer de cada 12 va a tener una fractura de cadera y un hombre de cada 20 va a tener una fractura de cadera. Entonces, lo importante de ver cómo podemos mejorar nuestra situación de nuestra alimentación, el tener la cantidad de calcio suficiente durante las etapas de la niñez y de la adolescencia que nos permita afrontar con mayor salud de nuestros huesos en la etapa adulta, y la situación del ejercicio en la vida diaria para poder tener y mantener esta estructura ósea y tener menores riesgos de que esto acontezca, y las medidas que tenemos que tener de prevención y monitoreo, como las densitometrías óseas, para poder estar valorando en forma correlativa la cantidad de calcio y el riesgo de fracturas patológicas que podamos tener, y empezar con medicamentos y actividades de prevención secundaria para que esto no se dé y que tengamos que llegar lamentablemente a este incremento de incidencia en los procesos de las fracturas que se están presentando actualmente, con el alto costo que significa el procedimiento de atención hospitalaria
y quirúrgica que muchas veces este tipo de fracturas requieren para su adecuada atención. Este sería parte de mi comentario. Felicitar nuevamente a los integrantes del foro y estaremos muy atentos de estar escuchando sus participaciones y junto con la senadora Lilia Margarita, las oportunidades desde que el punto de vista legislativo podamos tener en este importante campo de la salud, como se han venido dando a lo largo de la presente legislatura con este espíritu preventivo y de promoción a la salud. Estamos a sus órdenes y mucho gusto de estar escuchando y participando en este importante foro. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del senador Américo Villarán-Anaya, quien es el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República. Nos permitimos en este momento pedir la participación de la doctora Andrea Olacuaga Gómez del Instituto Nacional de Rehabilitación, quien abordará el tema epidemiología de la fractura y la fractura en México. Buenos días a todos. Quiero agradecer ampliamente a la Comisión de Salud del Senado de la República por su atención y por darnos estos minutos. Me permito compartir pantalla. Bueno, vamos a comentar los siguientes minutos sobre la importancia de las fracturas y las refracturas en México, qué impacto tienen y cuál es la carga de la enfermedad. Bueno, entonces, en el reporte del envejecimiento poblacional, publicado en el 2017 por la Organización de las Naciones Unidas, se hizo un análisis del porcentaje de población de 60 años o más por estas regiones que podemos ver en esta diapositiva, y podemos ver en la línea verde la región de Latinoamérica y el Caribe. Podemos observar cómo los estimados desde 1980 hasta el 2015, que es cuando hacen un corte, reportan que, bueno, estábamos ubicados en el quinto lugar, comparado con las demás regiones. Y siguiendo estas estimaciones, las proyecciones esperadas para el 2050 sobre el envejecimiento poblacional nos sitúa a la región de Latinoamérica y el Caribe en el tercer lugar. Esto supone un incremento por arriba del 11%. Si nos vamos a observar qué es lo que sucede en nuestro país, tenemos que el envejecimiento poblacional en México, en comparación con el promedio mundial, eso también son datos del 2015 con estimaciones al 2050, podemos observar que aquí la pirámide poblacional no únicamente va presentando un aumento en la cantidad de adultos mayores, sino que para México, en comparación con el resto del mundo, vamos a observar incluso una inversión de la pirámide poblacional. Y bueno, en la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento de México, realizada en el 2018, se reportó una cantidad de adultos mayores de 50 años de edad de 28.2 millones. Bueno, esto por supuesto que conlleva, o este aumento en la edad poblacional, va acompañado de una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como es la osteoporosis, y sus consecuencias, principalmente las fracturas por fragilidad, de las cuales hablaré a continuación. Tenemos entonces que la osteoporosis es una enfermedad crónica que se ha reportado afectar a 1 de cada 4 personas en México. Aquí se están tomando en cuenta las alteraciones de masa ósea, es decir, podemos contemplar tanto la población que presenta osteopenia u osteoporosis, que en ambos casos estaríamos hablando ya de un proceso de desmineralización ósea. Tenemos además que las fracturas por fragilidad son la consecuencia clínica de la osteoporosis. Normalmente decimos que las fracturas por fragilidad son el primer síntoma y dado que la osteoporosis es una enfermedad que no genera dolor, puede generar otro tipo de signos que si se detectan a tiempo podríamos prevenir esta consecuencia que son las fracturas por fragilidad. Y entre ellas,
los tres sitios más frecuentes de fracturas por fragilidad son cadera, columna y muñeca. Aquí la situación con el tema de cadera, y es a donde me voy a enfocar predominantemente, es que este sitio es el sitio que característicamente provoca mayor discapacidad y unos costos, que también lo vamos a ver a continuación, más altos, particularmente en la atención en agudo y en los primeros meses posterior a presentarla. Aquí les presento una radiografía, cómo se observa o cómo se ve una fractura de cadera del lado derecho de este paciente. Y bueno, sabemos entonces que, tomando en cuenta la población en México y la distribución en las edades que tenemos, se ha reportado que 1 de cada 12 mujeres mexicanas y 1 de cada 20 hombres mexicanos mayores de 50 años de edad sufrirán una fractura de cadera. Y bueno, estas estimaciones nos hacen considerar, tomando en cuenta la población que tenemos en México, que la cantidad de fracturas por fragilidad y particularmente de fracturas de sitio de cadera, pues será una cantidad bastante considerable y que se va a comportar de este modo. Aquí tenemos estimaciones sobre cómo se comportan las fracturas de cadera a lo largo de la vida. Tenemos en esta gráfica de la izquierda una comparación entre hombres y mujeres. Particularmente la osteoporosis es una enfermedad que presenta mayor incidencia en mujeres asociado a factores hormonales y por lo tanto la incidencia de presentar fracturas por fragilidad en mujeres es casi del doble en comparación con los hombres, como lo podemos ver aquí. Y bueno, esta tendencia se mantiene con el incremento progresivo de la edad, ¿no? De acuerdo a la edad. Sin embargo, tenemos algunas estimaciones. Tomando en cuenta que en el 2005 se reportó una incidencia de fracturas de cadera de por arriba de 20,000, se estima que para el 2050 tengamos un incremento mayor a 110,000 fracturas de cadera en todo el país, y esto representa un incremento de 5 veces el número de esta afección. En esta gráfica les presento este riesgo importante de refracturas. ¿Qué son las refracturas? Las refracturas es cuando un paciente tiene una fractura inicial por fragilidad, tiene un riesgo muy elevado de presentar una fractura subsecuente. Y esto va incrementando progresivamente con la edad. Lo vamos a ver aquí. Se ha considerado estimaciones en distintas poblaciones del riesgo de refractura de un 30%, es decir, que de forma promediando los distintos sitios que pueden presentar una fractura por fragilidad, de todas las edades, el riesgo que hay de presentar una segunda fractura circunda el 30%. Y en los siguientes pasteles podemos ver cómo este porcentaje se va modificando de acuerdo con la edad. Entonces, en el quinquenio de 55 a 59 años, el riesgo es del 10%. En esta edad de 60 a 69 años tenemos un riesgo de 20% de presentar una nueva fractura, de 70 a 79, 28%, y así progresivamente hasta llegar a porcentajes arriba del 40%. Entonces, esto es independientemente del sitio de fractura, pero veamos cómo el porcentaje de riesgo es bastante elevado. Ahora, ¿qué sucede con las refracturas? Bueno, que se incrementa de forma muy importante la morbilidad. Es decir, los pacientes que las presentan van a presentar una morbilidad por arriba de la morbilidad atribuible al envejecimiento. Les explico eso con esta gráfica que vemos aquí. Aquí tenemos el ejemplo de una población que tendría en color azul oscuro una morbilidad atribuible al envejecimiento que progresaría de esta forma. Pero cuando una persona, un paciente, tiene una fractura por fragilidad, que se pueden ir presentando en distintos sitios de acuerdo a múltiples factores, pero también de acuerdo a la edad, el riesgo de una segunda fractura va a ir incrementando, pero va a exceder la morbilidad del envejecimiento asociada al evento de estas fracturas. Entonces tenemos este exceso de morbilidad y que pues claramente es el problema que nos aqueja. Entonces, esto nos permite observar que el problema se presenta desde edades muy tempranas y que es desde edades muy tempranas, desde, digamos, momentos en los cuales podríamos identificar estas oportunidades para intervención. Entonces, ¿qué problema generan estas fracturas por fragilidad? Bueno, las fracturas de cadera son la consecuencia más grave, tanto de las caídas como de la osteoporosis, debido a su impacto funcional
y a su alta morbilidad. Después de 2 años de una fractura, el 26.4% no recupera la movilidad que tenía previo a presentar dicha fractura. Y bueno, la mortalidad, que en la fase aguda después de una fractura de cadera suele ser inferior al 10%, después del primer año puede ascender hasta 23 o hasta 34.5%. Entonces, es el primer año en el que podemos observar este incremento tan importante de la mortalidad. Entonces, la mortalidad al año, ya les decía que va a ir alrededor del 20-30%. Después de una fractura de cadera, del 10 al 20% de los pacientes van a quedar con algún grado de discapacidad y van a requerir cuidados domiciliarios. Y únicamente entre el 30 y 50% van a lograr una recuperación completa, que esto implicaría regresar al estado previo a la fractura. ¿Qué factores suman a este riesgo de refracturarse? Bueno, los pacientes con fracturas osteoporóticas en México no reciben tratamiento, o en realidad es muy bajo el porcentaje. Vean ustedes cómo alrededor del 57% de los pacientes que tienen riesgo de fracturarse no están recibiendo una atención para prevenir la primera fractura o incluso una segunda o una fractura subsecuente. Por otro lado, tenemos tiempos de espera para cirugías bastante prolongadas en México, como es la cirugía de cadera, alrededor de 15 días, aunque esto sabemos que puede ser muy variable de acuerdo al sistema de salud y las características también propias del paciente. Pero observen entonces cómo este tipo de factores van a ser también aquellos que van a sumar o a predisponernos, y retomo esta imagen, a este riesgo tan elevado de presentar una siguiente fractura. ¿Cuánto cuesta tratar la osteoporosis y cuánto cuesta tratar a las fracturas por paciente por año? Bueno, tenemos aquí esta información que me disculpo presentarla en inglés, pero está propiamente tomada de una publicación en inglés, pero son datos en población mexicana, en los cuales se hicieron análisis de costo, y les pongo aquí nada más una parte de este estudio tan amplio que hace referencia al IMSS, al Seguro Social. Y hablando de osteopenia, recordemos que estos son los costos por paciente por año, es decir, un paciente que tiene osteopenia, el tratamiento, digamos, la evaluación, las consultas médicas y la evaluación del paciente costaría alrededor de $156, que aquí pongo la equivalencia en pesos. Cabe mencionar que este estudio se basó en datos del 2010 y que se toma, por lo tanto, los dólares, digamos, en el cambio en ese momento, que era alrededor de 12 pesos. Pero bueno, esto para el 2010 serían estas cantidades. Contemplemos que estamos actualmente en una década posterior. Entonces, en un paciente que tiene osteoporosis, los costos anuales de tratar a este paciente con osteoporosis, tomando en cuenta las consultas médicas y las evaluaciones, ascendería a $402, que esto equivale a alrededor de 5,000 pesos. Y observemos ahora qué pasa en esta misma institución cuando tenemos un paciente ya con una fractura de cadera. Específicamente, aquí observamos fracturas de cadera, de columna, de antebrazo, de muñeca y de húmero. Y observemos cómo en la fase aguda el costo asciende tan alto, y les presento en realidad aquí el costo total de este paciente por evento, no por año, que circundaría los 110,000 pesos para el año 2010. Ahora observemos asimismo cómo esta fractura, este sitio de fractura, es notoriamente mucho más costoso que otros sitios de fractura. Entonces, aquí tenemos otra observación de precisamente qué pasa con las proyecciones del 2010, 2015 y lo que se calculó en este estudio publicado en el 2013 para digamos, lo que se esperaba para el año 2020. Y observemos aquí cómo los costos para el 2010, observamos en color rojo los costos en millones de pesos mexicanos de atención de fracturas por fragilidad. Estos son los costos para el país, a nivel de gobierno, tanto atención pública o sector público como sector privado. Observemos los costos del tratamiento no farmacológico para la osteoporosis en ese año y los costos del tratamiento no farmacológico para osteopenia. Observemos estas mismas estimaciones hacia 2015 y hacia 2020 y observamos que este incremento hacia 2020 se estima por arriba del 40%, y notoriamente tenemos un porcentaje o una cantidad muchísimo más costosa de la atención de fracturas por fragilidad en comparación con tratar la osteoporosis y tratar la osteopenia.
El impacto anual en México se puede también evaluar o analizar desde categorías de costos, como podemos ver lo que cuesta la hospitalización de estos pacientes, lo que cuesta las pruebas diagnósticas, el costo de las cirugías, de los medicamentos, de la productividad. Recordemos que hay algunas de las fracturas que se presentan en edades laboralmente activas, por lo tanto, los costos por discapacidad o por incapacidad también son muy considerables. Y tenemos un total aproximado, esto es en dólares, un total aproximado en pesos de 8.400 millones de pesos. Quiero aquí nada más o enfatizar cómo alrededor del 50%, es decir, la mitad de estos costos están representados por costos de hospitalización. Entonces tenemos que el envejecimiento poblacional es una realidad en todo el mundo y particularmente en México, que esto conlleva un incremento importante en las enfermedades crónico-degenerativas y particularmente la osteoporosis, cuya consecuencia más temida supone costos importantes en distintas áreas. Por un lado tenemos los costos directos o indirectos, es decir, estamos hablando de los costos directamente para el paciente, los costos para los familiares del paciente, para las instituciones de salud y para el gobierno. Tenemos también que tenemos un deterioro importante en la calidad de vida y que va incrementando progresivamente con este problema de salud pública. La discapacidad también es un incremento, o ha mostrado incrementos notorios con estas complicaciones y también tienen progresivamente un mayor impacto social. En México, las fracturas de fragilidad, al igual que en otras partes del mundo, se presentan cada vez con mayor frecuencia y continuarán afectando de forma significativa la movilidad, la independencia, la calidad de vida y la mortalidad de los adultos mayores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Olguaga. Antes de presentar a nuestro siguiente participante, quiero hacer mención a todas y todos los asistentes que se encuentra disponible la traducción simultánea por si alguien decide emplear. Con usted damos la más cordial bienvenida a Philippe Halbut, Chief Executive Officer de la International Osteoporosis Foundation, quien abordará el tema relevante de la prevención secundaria de fracturas, una perspectiva global y la iniciativa en México. Buenos días. Today is the World Osteoporosis Day. Today, all the societies, all the stakeholders in the world are struggling, fighting against osteoporosis. And I'd like to thank you very much for inviting me in this exciting meeting. If you have to keep one figure after my presentation, it will be the following. Actually, after the 10 minutes of my presentation, 200 fractures would have occurred in the world. So this is definitely a big challenge that we have in front of us. And in my presentation, I like to emphasize, of course, the burden that you are facing in Mexico, but the previous presentation was definitely clear with that, so I'll be quick. And I'll be happy to bring some optimism because we have solutions to tackle the fragility fractures, especially in Mexico too. Next slide. The International Osteoporosis Foundation is the leading organization in the bone field focused on osteoporosis and the fight against the fragility fractures. Our mission is to promote bone and musculoskeletal health as a worldwide priority. And to achieve this mission, we are establishing close contacts with all the stakeholders working actively in the bone field, from the healthcare professional, researchers, patients, general public, societies, and so on, and of course, the policymakers and the politicians. Because we truly believe that we have to change the health policies if we want to be able to implement long-term solutions to tackle osteoporosis and the fragility fractures. So far, the International Osteoporosis Foundation gathers 268 societies in 104 countries. So literally walking from the West Coast to the US up to the New Zealand.
We are covering 94% of the global populations, are working actively with all the stakeholders, as I said. Next slide. A few key facts and statistics in order to give you a global perspective. Actually, the incidence of the fracture due to osteoporosis is really, really high. After the age of 50, actually, 1 in 3 women and 1 in 5 men will suffer of fractures. And if you look at the reason for long care institutionalization, this is the bottom right, you can see that the fracture due to osteoporosis appear as at the top of the reason to be institutionalized, literally in the same group than stroke and dementia. So this is really, really a huge challenge. What is extremely important to keep in mind is that, as explained before in the previous presentation, in fact, what is absolutely important or key to keep in mind is that after a first fracture, 86% there is an increase in the risk to have subsequent fracture, and this increased risk is 86%. So this is absolutely huge. What is really important also to keep in mind is that after a first fracture, 80% of the patients are leaving the hospital after their surgery without any screening, diagnosis, and of course treatment to prevent the subsequent fracture. Next slide. In fact, several figures have already been presented, so I'll be extremely quick on this one. What is really important in my point of view to share with you regarding the situation in Latin America and Mexico is the increasing cost related to the fragility fractures that at IOF we can observe for 10 years. In 2010, the cost of the fragility fractures was estimated to reach $256 million USD. This cost already raised up to $305 million USD in 5 years after, so in 2015. And again, 5 years after, in 2020, now the cost is reaching $364 million USD. Year after year, you can see that the cost for the healthcare system in Mexico is increasing. And this is for this reason that we have to find a solution, actually. Next slide. Before talking about the solution that exists to fight this burden represented by the fragility fractures, we have to understand well what is the journey of the patient at risk of fractures or suffering already of fractures. Actually, there is a growing aging population everywhere in the world. This is true in Latin America, generally speaking. This is true in Mexico. This is true in Asia Pacific, in Europe, Middle East and Africa, everywhere in the world. The aging population is growing. And due to this growing number of elderly people, coupled with the increased incidence of fractures, we observed an increased number of fractures, generally speaking. The first challenge that the healthcare system has is to prevent the very first fracture. Why? Because we all know, the healthcare professionals know very well, that as soon as the first fracture occurs, then it will increase, as previously shown, it will increase the risk of subsequent fractures. And usually it starts with the wrist, then with the vertebral fractures, to reach the hip fracture, that is the most debilitating one. To prevent the first fracture, so what we call technically the primary prevention, it requires the commitment of the healthcare professional, and not only the general practitioners, who with the bone mineral density, for instance, or screening of the possible risk factors, can identify the patient the most prone for suffering of the first fractures. And then measures exist to prevent, to mitigate this risk of first fracture. Unfortunately, the first fracture can occur, and then the patient is going to enter in a vicious cycle, because this first fracture is going to increase the risk of subsequent fracture. As I said, after this first fracture,
80% of the patients are leaving the hospital without any screening, diagnosis, or treatment. And then here there is a solution to prevent that. And this solution is called the fracture liaison services. Next slide. So what is a fracture liaison service that we can implement in each and every hospital? Actually, the usual patient journey is after a fracture, the patient goes to the hospital, is treated by the orthopedic surgeon for the hip fracture, generally speaking, and then leaves the hospital without any diagnosis or treatment. At the opposite, a fracture liaison service makes the patient with a key role, and then will make the patient entering in a journey to meet all the stakeholders, all the healthcare professionals working around the fractures in order to prevent the subsequent ones. So in a fracture liaison service, you have a coordinator in the center of the slide here, usually a nurse. When a patient has been identified with a fracture, then the coordinator will make the patient meeting the rheumatologist, after the orthopedist, of course, the rheumatologist, and then the radiologist for the X-ray, for instance, and then sometimes the geriatrician, the nutritionist, the physiotherapist, and so on. And then the patient then will be tracked, will meet all the stakeholders, and then the risk of subsequent fractures will be identified, diagnosis will be done, and then treatment will be initiated. When the patient leaves the hospital, a contact will be established between the FLS and the patient in order to motivate the patient to take the treatment, to screen possible side effects, and then also to motivate the patient to keep a connection with the FLS for subsequent screenings. Then what are the benefits for your healthcare system? Actually, the FLS has demonstrated to decrease notably the refracture rate. There is also fewer secondary care admissions, fewer operations, and fewer care home admissions. At the end of the day, DFLS allows to make savings for the healthcare systems, and also improve the life expectancy of the patients, and of course the quality of life of the patients. So clearly FLS is 100% beneficial for the patients, the healthcare professionals, and the healthcare system. Next slide. Due to the major role that the fracture liaison service can play at the global level to prevent the secondary fracture, in 2012, the International Osteoporosis Foundation launched a flagship operation called Capture the Fracture. And the aim of Capture the Fracture is double. The first one is to push literally the implementation of new FLSs in the world at the global level as a key solution to prevent the secondary fractures. The second objective is to improve the quality of the existing FLSs in proposing several tools in order to help the healthcare professionals who are working so hard at the level of the hospital to prevent the fractures. Capture the Fractures launched in 2012. What is the situation almost 10 years after? Next slide. Next, please. Thank you. So you can see on the map, actually 10 years after the launch of Capture the Fracture, the map representing all the FLSs part or that joined this initiative. So far, we are really, really honored and glad to have 674 fracture liaison services from 49 countries in the world part of this initiative. And you can see on this slide, each star is representing one FLS and several colors. And clearly the colors are related to the level or the grade of the FLSs with the usual score, bronze, silver, and gold, gold being the highest level of quality. And you can see that actually the stars of the FLSs are spread quite homogeneously around the world, except in Africa, of course. What is the situation in Mexico? Really interesting. Next slide. So clearly the situation in Mexico is not so bad. Actually, in Capture the Fracture, we are very happy to have 22 FLSs already mapped, including 17 coming from the public sector. So
The figure is not bad, of course, but due to the magnitude, the population in Mexico, and due to also the burden that the healthcare system is facing, actually there is definitely a room of improvement to boost the implementation of GFLSs in Mexico, for the good of everyone, again, for the patients, of course, but also the healthcare system. Next slide. What are the challenges that the implementation of DFLS is facing in Mexico? In fact, a paper has been published, analyzing the situation. I am really glad to share with you this because they are really key for to understand what is the current situation, what are the current barriers in the implementation of NFLS in Mexico, in order precisely to tackle this barrier. So the first one is the awareness. There is clearly a low awareness among almost all the stakeholders, clinicians, patients, politicians, policymakers. They don't know, they don't realize, generally speaking, the impact of the burden represented by the fragility fractures on the society, the Mexican society. So there is clearly here a room of opportunity to increase the awareness in Mexico. Then the patients. There is also a lack of active patient society, bringing the voice of the patients to drive changes in the health policies. So patients, there is a lack of patient societies. Of course, the infrastructure is not always here also to support the implementation and to monitor the patients and the FLS, the patients, and here clearly the FLSs can help. Also, there is a poor, now I'm commenting the bottom, there is a poor focus on the prevention, and again, lack of interest from the stakeholders. Health systems, it has been identified logical difficulties for patient registrations, and maybe here we have a solution also to propose to you. And then at the level of the institution, organization, there is also a lack of integration between the services involved for the comprehensive care. And sometimes indeed, this is something extremely common, not only in Mexico, I can tell you. I saw that everywhere in the world, or very often in the world, but services can be disconnected. And then there is a challenge to make all the stakeholders talking to each other. Again, this is for the good of everyone. So what can be the next step? Next slide. So in fact, Capture the Fracture, as I said, was launched in 2012, and very recently in 2019, operationalized in 2020. We had the opportunity literally to boost Capture the Fracture in the selection of countries. And the good news is that Mexico is definitely a priority country for IOF. What is this new chapter in the history of Capture the Fracture? In fact, with this new initiative, with this boost, this new initiative allowing to boost the implementation of the FLSs, for the first time ever in the entire history of the bone field, we have the capability to work all together and to tackle the fragility fracture through 5 directions, 5 approaches that will work in parallel. The first one, the first work package of this initiative is to drive changes in health policy. And for that, we are working hard with the local stakeholders, Mexican experts, and so on, and with you, hopefully, to update the health policies. The goal of that is simple, is to make the patients, to decrease the gap, the treatment gap, so to make the treatments more easily available for the patients, but also to ensure the long-term sustainability of GFLSs in Mexico. Mentorship, the second pillar, the second work package of this initiative, aims to train first mentors in Mexico and to build up a network of healthcare professionals supporting the implementation of the FLSs. Scalable solutions is, to make a long story short, a kind of big library in which the stakeholders, politicians, healthcare professionals, HCPs could find in Spanish the resources they need, either to support the awareness or to support the implementation of the FLSs or to improve, their quality. Finally, IOF is really proud to have developed a software that aims to precisely to make the life of the healthcare professional easier. This is a tool
that optimize the clinical management of the patients inside FLS. So this is literally a software developed with the University of Oxford, with the greatest experts on this matter, that is already available, and we are entering now in the implementation phase. So clearly this tool could be implemented in Mexico and in Mexican FLS. And finally, IOF is certainly a global organization, but we feel extremely humble regarding the local expertise. And to drive this initiative in Mexico, we are going to build up a coalition made by local stakeholders, and local stakeholders coming from different horizons. This is certainly a multidisciplinary one, but we are going to welcome healthcare professionals, scientists. We would like to have around the table nurses representatives, patients representatives, our good friends from AMOM, of course, and the local societies, insurances, and so on. And then this coalition will tell us what is possible in Mexico, what is not possible. And we're going to work together to deliver the resources that this coalition will help us, will support for the local implementation. 5 pillars that we would like to implement in Mexico with your help, and of course, you are more than welcome to join this initiative. Next slide. So first, policy resources, very briefly. Of course, this initiative already Se me cortó. Guidance for policy shaping. So to make a long story short, this is a comprehensive brochure in which you can find, key direction to drive changes in policy changes. And coupled with that, there is a few resources and infographics, slide kits, and so on. Next slide. Also, as I said, we are certainly a global organization, but we have to succeed all together, we need a clear understanding of the local situation. And in order precisely to identify the key messages or the key directions regarding the policy, we are also going to deliver a country-specific policy document in Mexico that is really analyzing all the key points that will support the implementation of the FLSs as a key solution for preventing the secondary fracture. So this document will be published soon, and again, written by the greatest experts in the field in collaboration with the key opinion leaders. Next slide. The mentorship program is also extremely active in Mexico, so different phases. The first one is to train the mentors. The second one is to support the established FLS and to develop the resources. So already ongoing in Mexico, extremely successful. Next slide. And you can see indeed that we identify 4 mentors who are really active in Mexico. And the success of this mentorship was obvious with the creation of 10 new FLS in Mexico. So this is definitely a great initiative. And in fact, they work also all together to develop best practice guidelines for the FLS in Mexico. And this major piece of work has been presented in the recent WCIOF Osteo Congress 2021. So this one is the biggest congress in the world focused on osteoporosis and fragility fractures. And the publication is coming soon from Archives of Osteoporosis. So congratulations to those mentors, and we feel really in debt for their strong commitment and to make this initiative a success. Next slide. Finally, the resource center, the platform is already existing, and we are going to welcome Spanish resources for supporting the implementation of the FLSs in Mexico, of course. So on this platform, you could find all the resources you need. Next slide. And finally, Liosis. So as I explained, Liosis is really a software that exists, that could be implemented in your FLSs and bring a lot of assets for the healthcare professionals. So with this software, through this software, the healthcare professionals can definitely and easily monitor all the patients, build the connection between the services. There is a common database behind that. It means that implemented in the Mexican FLS, you as authorities
or the scientists could analyze all the data coming from the FLSs. But also we have the tracking of key performance indicators that allows to deem what is the room of improvement of each FLSE. So it could be useful for the hospital, could be useful for the healthcare professional, but also for the authorities. So again, LIOSIS exists and can be implemented right away in the Mexican FLSs. Next slide. Last, but certainly not least, very important, the coalition that we are implementing. The official name is National Council for Secondary Fracture Prevention. So clearly here, the goal is multiple and very ambitious, as you can see. This is to support the policy changes, to maintain the liaison with the policymakers and the government, to support the communication, promotion, to fine-tune the local strategy and to help us to develop the local resources and so on. The stakeholders are also very important, not-for-profit organizations, and we are happy to welcome our good friend from AMOM and the other societies, but also academics, university, officials from the governments, national health system, insurances, and so on. So please welcome. I cannot wait, to have you around the table and to help us to implement this huge initiative. At the end of the day, next slide. I'd like to thank you again. This is the World Osteoporosis Day. So as I said, now after my talk, 200 fractures occur in the world. What we are facing is a huge burden. I'm so glad to see your commitment. So happy to be with you today. And keep in mind that IOF is a really a strong partner of your initiative. And I hope that in the future, we will reinforce even our collaboration with the Capture the Fracture Partnership to support the implementation of the FLS. And I always keep in mind that, at the end of the day, behind all our discussion and time meetings and so on, we have patients who are suffering of fractures, and we are all working precisely. Thank you so much for having invited me. Agradecemos mucho la exposición de Philippe Hablou. A continuación, damos la bienvenida al doctor Roberto López Cervantes, secretario general de la AMON, quien abordará el tema prevención secundaria, una oportunidad para evitar nuevas fracturas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharnos. Trataré de ser puntual, pero sí quiero hablar acerca de esta oportunidad tan importante que tenemos para hacer prevención secundaria en las fracturas por fragilidad en México. Muy bien. Quiero hablarles un poquito acerca de la trayectoria por la que pasa un paciente con osteoporosis, ¿sí? Como hacía bien a decir la senadora Lilia, en un 70% estos pacientes son mujeres, que creo yo son el centro de nuestra sociedad por los dos papeles que tienen, tanto el de el cuidado de la familia, como también el rol tan importante en la sociedad económicamente activa. Aquí tenemos una fractura de muñeca, ¿sí? Normalmente se produce entre los 55 a 60 años, que podemos perfectamente tratarla con una placa, ¿no? Después, esta misma paciente se puede caer a los 65 a 70 años y fracturarse el hombro. En este caso le ponemos una prótesis. Después, a los 2-3 años, llega con nosotros por dolor de espalda. Diagnosticamos una fractura vertebral. Igual, hay que tratarla con otra osteosíntesis, una instrumentación. Y por último, cerca de los 80 años, sufre una caída en el baño y se produce una fractura de cadera. Igual le ponemos una prótesis. Aquí solamente estuvimos tratando las consecuencias de esta enfermedad que es la osteoporosis, sin haber tratado las causas. Hay que saber que en México el 80-90% de los pacientes con una fractura por fragilidad no reciben ningún tipo de prevención secundaria. ¿Qué pasa? Normalmente terminan su tratamiento para la fractura y nadie continúa viendo al paciente. Por ejemplo, en este paciente tan solo el costo en implantes es de aproximadamente 280,000 pesos.
podríamos a lo mejor multiplicarlo por 3 para sacar el costo aproximado de la atención tan solo de estas fracturas, y también tomando en cuenta la institución en la que se realiza el tratamiento. En la fractura de cadera se considera como la encrucijada de este problema, tanto para el paciente como para los servicios de salud, por los altos costos de su tratamiento, como ya han hablado mis compañeros, así como el tiempo promedio de hospitalización que lleva una fractura de cadera, que va de los 5 a los 10 días. Y para el paciente la situación no es mejor, ya que el 30% no va a poder caminar de manera independiente a los 12 meses. Más del 20% va a fallecer al año y 32% va a tener una eficiencia funcional al salir del hospital que va a continuar al año en el 16%. Y el 80% de ellos van a necesitar de ayuda para realizar al menos una actividad de su vida diaria. Y aquí, ¿por qué este periodo, justo después de la fractura, es un periodo de oportunidad? Estos pacientes se consideran con algo que se llama riesgo inminente de fractura. ¿Qué es esto? El paciente, después de que se fractura la primera vez, tiene mayor riesgo de fracturarse en los primeros 2 años, ¿sí?, que en los años posteriores. Y esto pasa en los pacientes de 60, de 70, de 80 y de 90 años, ¿sí?, donde muchas veces a los 50, 60, 70 es población económicamente activa. ¿Cuánto es este riesgo? Después de una fractura de cadera, el riesgo es aproximadamente de cadera o de columna, el riesgo de una fractura en el próximo año es de 18,000 en 100,000 personas. Vemos, son 18 de cada 100 se van a volver a fracturar en el próximo año. Después de una fractura, tiene una posibilidad de 3 a 12 veces mayor de fracturarse en los primeros 2 años después de esta primera. Y después de la segunda no es mejor, va empeorando la situación. El riesgo para tener una tercera fractura es de hasta un 32% a 5 años. Entonces, ¿por qué tenemos esta oportunidad de tratamiento para hacer prevención secundaria? Como ya lo hablaron mis colegas. Porque tenemos ya al paciente casi diagnosticado, ya que todo paciente con una fractura de cadera o de columna por baja energía, ¿qué es esto por baja energía? Una caída de su altura, un resbalón, simplemente levantar algo pesado, nos llega a producir una fractura en el paciente con osteoporosis. Entonces, ya tenemos el diagnóstico hecho. En las fracturas, como las de radio distal y hombro, tan solo con algunos scores y una densitometría, podemos hacer el diagnóstico. Además, tenemos al paciente hospitalizado, donde solo le cuesta al equipo de salud ir a la cama del paciente a prescribir un tratamiento, a realizar un diagnóstico y prescribir un tratamiento. Y además, tenemos al paciente bajo revisión continua cuando no está hospitalizado. El paciente está yendo a consulta de seguimiento para su fractura, donde lo único que se tiene que hacer es agregar una consulta a seguir de la anterior para la prevención secundaria por el especialista en osteoporosis. Otra parte importante es que el paciente se encuentra sensibilizado sobre su enfermedad, porque se ha visto que hasta el 80% de los pacientes abandonan el tratamiento a 1 año. Aquí pasa lo mismo que los pacientes hipertensos. Hasta que no se infarte el paciente ya sigue un tratamiento riguroso. Aquí es lo mismo, la osteoporosis no duele. Entonces, el paciente se fractura por primera vez, se sensibiliza sobre esta enfermedad y entonces sigue el tratamiento a pie de la letra. Además, esta prevención secundaria nos ayuda a una pronta reintegración a la actividad cotidiana, porque no solo es dar medicamentos para osteoporosis y darles consejos sobre alimentación y ejercicio, sino también entra una parte de prevención de caídas, donde entra el equipo de rehabilitación y nos ayuda a reintegrarlos más rápido a la actividad cotidiana. ¿Cómo lo podemos lograr? Primero, con guías y protocolos de manejo, ¿sí?, donde establezcan la prevención secundaria como parte del tratamiento de las fracturas por fragilidad. Después, hacer registros nacionales para poder saber la epidemiología real de México y el cumplimiento de estos procesos asistenciales. Actualmente, en la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Trauma, estamos por iniciar en enero el Registro Mexicano de Fractura de Cadera, el cual se iniciará en conjunto con otras sociedades también. Y esto nos permite, el tener un registro nacional, el saber epidemiología demográfica. ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Qué edades? ¿En qué regiones del país están fracturando más?
si se fracturan más en la calle o en sus casas. Saber de las medidas de calidad asistencial, cuántos días están hospitalizados, cuánto tardan en operarse, cuánta mortalidad y tasa de complicaciones tenemos y cuántos pacientes reciben esta prevención secundaria. Y esto nos va a permitir hacer medidas eficaces para hacer medicina preventiva y no solamente curativa. Las unidades, esto lo podemos hacer mediante unidades coordinadoras de fractura, de lo que ya han estado hablando todos mis colegas, ¿sí? Los FLS o unidades coordinadoras de fractura son unidades multidisciplinarias donde participamos ortopedistas, rehabilitadores, reumatólogos, médicos internistas, ¿sí? Para primero identificar al paciente con la fractura, después diagnosticar y evaluar el riesgo de fractura que tiene, poderle dar tratamiento a ese paciente y no solo eso, sino darle el seguimiento necesario y asegurar el apego de este paciente. Si logramos esto, podemos lograr hasta un 80% en la reducción de las fracturas vertebrales, 50% de reducción en las fracturas de cadera y 25% de reducción en otras fracturas. Y no solo esto, también nos trae otros beneficios la creación de unidades coordinadoras de fractura o FLS. Nos reduce la morbimortalidad en el paciente, menos complicaciones y menos mortalidad. En este estudio que se realizó en pacientes de Medicare en Estados Unidos, redujo la incidencia de fracturas por osteoporosis un 5% en 5 años. ¿Qué es esto? Aproximadamente 30,000 fracturas por cada millón de pacientes, que costo efectivo es bastante adecuado. Además, reduce los costos de atención. Por paciente a lo largo de la vida, se reduce nos ayuda con un ahorro de $418 por paciente a lo largo de la vida y nos aumenta un 0.29% la calidad de vida respecto a años ganados. Entonces, aprovechemos esta oportunidad de oro. No hay que dejarla ir. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención del doctor Roberto López Cervantes y nos acompaña también el doctor Rolando Espinosa, jefe del Servicio de Reumatología y expresidente de la MON, quien nos presentará el tema Estrategias estandarizadas para la detección y tratamiento integral de la osteoporosis. Utilizar estos breves minutos para decirles que, bueno, como ustedes saben, hace 2 años empezamos esta colaboración con el Senado de la República, al cual agradezco tanto a la senadora Lilia Margarita Valdés como al senador Américo Villarreal Anaya, porque desde hace 2 años hemos empezado a trabajar junto con nuestros senadores y la MOM para poder empezar a darle forma a una atención adecuada, un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado en los pacientes que sufren una mala calidad ósea y que, bueno, ustedes han visto cuál es el grave problema que se tiene. Aquí lo que les diría, bueno, esto no lo voy a repetir, es una historia natural de lo que sufren las mujeres y en ocasiones los hombres cuando tienen una enfermedad como la osteoporosis. De ser una mujer activa, joven, que hacen las 10,000 funciones nuestras mujeres mexicanas, a llegar a tener una gran discapacidad, múltiples fracturas como las que nos presentó el doctor López. Yo les diría que en los últimos años, en el mundo ha habido grandes avances, tanto para el diagnóstico temprano. Hoy podemos hacer prácticamente diagnósticos relativamente rápidos, sencillos, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de gabinete. Tenemos ya herramientas creadas por un grupo de investigadores a nivel mundial, y México, con los investigadores que tenemos, bueno, pusieron una calculadora de riesgos que hoy es muy sencillo utilizarla. Basta con meter unos 10 datos y con eso sabemos si la persona tiene un riesgo elevado de fractura con los estudios ya hechos en nuestra población mexicana.
Y obviamente los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos son sumamente importantes, deben ser usados hoy en la actualidad de forma cotidiana, tanto por los médicos, incluso con los mismos pacientes, la parte no farmacológica de esta enfermedad, una alimentación adecuada, no ejercicio, no subir de peso, que son de las cosas que creo que en los últimos tiempos se ha trabajado tanto desde el punto de vista de médico y el punto de vista de políticas públicas, que en las semanas previas pues hemos recibido las noticias de cómo evitar ciertos problemas como obesidad, que hoy sabemos su impacto que tiene a nivel óseo. Hoy aquí simplemente para decirles que estos estudios que ustedes ven que son utilizados prácticamente en todo el mundo, pues hoy los podemos usar en México de una forma rápida, sencilla. Nuestras instituciones de salud cuentan con estas herramientas. Probablemente se tendrá que hacer un análisis adecuado para ver dónde hace falta reforzar un poco este tipo de equipos que en realidad pueden estar trabajando todo el día con cada paciente no lleva más de media hora poder hacer un escaneo y en realidad poder tener un adecuado diagnóstico, un diagnóstico temprano y poder dar un tratamiento oportuno. Esta es la calculadora de riesgos, es la calculadora de México que les digo, con ustedes llenar los cuadritos que ven, como es la edad, la fecha de nacimiento, el género, el peso, la estatura y algunas preguntas que normalmente se hacen a todos nuestros pacientes, con o sin una densitometría, podemos calcular este riesgo. Y este riesgo al calcularlo, pues ya prácticamente si pasa el umbral o los umbrales que tenemos para tratamiento, pues en realidad con eso sería suficiente y no invertir en algún otro estudio. Entonces, creo que hoy en nuestro país tenemos en forma adecuada las herramientas para poder dar un diagnóstico temprano, una calidad como en cualquier otro país, y obviamente los medicamentos que tenemos creo que son adecuados para nuestra población. Los tratamientos, bueno, pues ustedes seguramente han escuchado, tenemos tratamientos no farmacológicos como los que mencioné, una dieta adecuada, una vida sana, un suplemento adecuado de calcio, un suplemento adecuado de alimentos que contengan vitamina D y obviamente pues están los tratamientos antirresortivos y anabólicos. La verdad es que no hablaré nada de ello porque creo que no es el foro, pero yo les diría, toda esta información que hoy tenemos en el mundo, déjenme decirles que lo vemos prácticamente reflejado en dos documentos que están prácticamente por publicarse. Uno, que fue el compromiso que hizo la MOM con los senadores de la República, el cual fue hace 2 años, un poco menos de 2 años, y junto con 7 sociedades más, entre ellas están los ortopedistas, los ginecólogos, los internistas, los reumatólogos, los endocrinólogos, los ginecólogos, etcétera. Todos ellos contribuyeron para poder realizar este documento tan importante. Les digo, ya está, prácticamente ya se puede difundir o empezar a planear para el 2022, ¿no? Y poder hacer, digamos, una adecuada campaña, una adecuada política para que todos los médicos, tanto que ya ejercen la medicina y como lo dijo la senadora, en aquellas escuelas de medicina, pues se tome con mucho mayor, una mayor importancia a las enfermedades del sistema musculoesquelético y que no tengamos pacientes como las que nos presentó el doctor López con 3 o 4 fracturas que desgraciadamente para el país son muy, muy caras y para el paciente no solamente es el costo, si es que lo paga, sino en las instituciones públicas, pues lo pagamos todos, pero además su calidad de vida se ve mermada. Y por otro lado hay un documento que se hizo en el Instituto Nacional de Rehabilitación
que está orientado para médicos de primer contacto, médicos generales, y que también tiene toda la información en forma muy adecuada, ¿no? Un trabajo, bueno, como les digo, fue un trabajo, los dos son trabajos institucionales, uno con 7 sociedades, otro con una institución que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de nuestro país, y ahí se vierte esta información. Creo que hoy es el momento adecuado para que todas estas fuerzas y algunas otras que seguramente nos pudieron llegar a faltar, pues tengamos o hagamos un documento único para México, que sea a lo mejor CENETEC el que lo difunda junto con todos los profesionales de la salud, y podamos en realidad llegar a tener digamos, el alcance que queremos, una mejor atención de nuestros pacientes que tienen osteoporosis, osteopenia o una mala calidad ósea, una masa baja ósea, y poder evitar en la medida de lo posible una fractura. Y aquellos que se fracturen, como ya los pusieron tanto el doctor Philip, ¿no? como el doctor López, pues en realidad lo que queremos hoy es tener o evitar una segunda fractura, porque eso pues es, digamos, en contra de toda la calidad de un paciente y habla de una mala, pues un sistema de salud que no está trabajando para estos problemas. Yo les diría, creo que con estas guías que hoy tenemos en México, con todos los estudios previos que hoy creo que podemos decir que todas las instituciones, todas las sociedades que vemos este tipo de problemas, ¿no? Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y lo queremos seguir dando para diseminar estas guías a los médicos que tratan a pacientes y que tienen riesgo de osteoporosis. Pero no solamente en los que tienen riesgo, sino en los que ya sabemos y que debemos diagnosticar con una mala calidad ósea o que tengan ya osteoporosis, y obviamente aquellos que ya se fracturaron, pues evitar una segunda fractura. Los estudiantes de medicina, sin lugar a duda, son un papel, o son los médicos del futuro, son los que a nosotros nos van a atender. Entonces es sumamente importante llegar a los estudiantes de pregrado y de posgrado en los diferentes niveles de atención, para que ellos, digamos, cada que estén con una persona que tenga un problema de esos o que sospechen, pues puedan utilizar de una forma muy adecuada las herramientas que tenemos. Obviamente, lo más importante, yo diría, educar a nuestra población es una obligación moral y una obligación de todos los médicos, de todo nuestro sistema de gobierno. Pues ellos tenemos esta obligación moral para educar a nuestra gente, para saber que existe esta enfermedad y, por supuesto, probablemente hacer políticas públicas, y eso tendremos que solicitar el apoyo, ¿no? de nuestros legisladores para poder trabajar junto con ellos y poder montar campañas de prevención y campañas de tratamiento, si fuese el caso, para poder tener una población realmente sana desde el punto de vista óseo y que podamos mejorar nuestra calidad de vida a nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias. Es el lugar donde yo trabajo, donde estamos todo un grupo de profesionales de la salud, pues trabajando arduamente junto con la MOM, junto con el Colegio de Reuma, junto con la Sociedad de Rehabilitación y el Colegio de Rehabilitación, y por supuesto con el Colegio de Ortopedia y bueno, la Federación de Ortopedia, para tener una mejor calidad de vida en nuestros pacientes que cursan con esta enfermedad. Pues muchas gracias. Gracias al doctor Rolando Espinosa. Por cuestiones de tiempo, obviaremos el espacio para preguntas y respuestas, por lo cual damos la palabra a la senadora Lilia Margarita Valdés para que clausure este foro. Agradecemos la presencia de todos y todas las invitadas. Muchísimas gracias, Mónica, muy amable. Efectivamente, el tiempo se nos vino encima, pero eso no me impide agradecerle personalmente al doctor José Francisco Torres Naranjo, presidente de AMON, su participación, su entusiasmo para la realización de este foro. A la doctora Andrea Gómez de León, omito el primer apellido, Chazaga. Excelente presentación, doctora, muy clara, muy precisa.
y que nos hace ver el pronóstico para los próximos años aquí en México. A Philip Hartlaub de la International Osteoporosis Foundation, al doctor Roberto López Cervantes, gracias doctor, muy amable, y al doctor Rolando Espinosa, que efectivamente nos hace ver el panorama, cómo están las cosas, y que no son halagadoras ni alentadoras si las seguimos dejando igual. Rápidamente quiero decirle que tengo aquí un posible exhorto para las autoridades de salud, que haremos, primero la socializaremos este exhorto, sensibilizaremos a las instituciones, a las autoridades de salud, para quitar o poner lo que sea necesario y llevarlo a cabo. Les agradezco nuevamente, reitero el tiempo, el espacio, me comunicaré con ustedes muy pronto, no más de 8 o 10 días para decirles qué vamos a hacer con el exhorto y llevarlo a cabo. Siendo ya las 11 horas con 36 minutos, damos por clausurado este foro y estamos en comunicación. Gracias en nombre del Senado, gracias en nombre de todas las mujeres que están atentas de las decisiones que tomamos. Gracias por el nombre de la población de México, que agradece de veras el interés que ponen los médicos y los expertos en sus problemas de salud. Nos estamos viendo y hasta luego.